Y le pido entonces que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Chats EC de Ecuador. Sí, son chats que ahora le explico de dónde vienen y lo que pudiera representar todo esto. Conclu Chats EC, esa es la etiqueta, Chats EC de Ecuador, por supuesto. Acompáñenme por favor con este numeral, esta etiqueta, Concluchats EC, sus comentarios a mi cuenta en X, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Esa es la cuenta en X, Concluchats EC, esa es la etiqueta. A ver, mire, varios medios de comunicación del Ecuador se están haciendo eco de esto que hoy vamos a hablar aquí. Es un tema de filtración, ¿sí? Ahora, escuche mis palabras, ¿sí? Filtración de supuestos chats del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Supuestos. Lo subrayo, lo dejo muy claro. Se están haciendo eco de esto. ¿Cuál es la prueba fehaciente de que estos chats pertenecen a mi tocayo, en paz descanse, Fernando Villavicencio? Hasta ahora, oficialmente, es todo lo contrario. Ya le voy a ir explicando qué dice la autoridad. Entonces, está esta filtración, se hacen eco de estos supuestos chats de mi tocayo, periodista, candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del año pasado en Quito, usted lo sabe, tras un acto de campaña. Y bueno, además de eso, sumémosle la difusión de un video anónimo en el que se está señalando que supuestamente tienen el celular que perteneció a Fernando Villavicencio. Este es un video anónimo. Recuerde usted en la época en la que vivimos. El anonimato en el mundo digital es lo más fácil. No podemos creer lo que vemos y tenemos que comprobarlo, así que cuidado. Todo este contexto que le estoy dando es lo que la prensa, no toda, pero la prensa, alguna prensa, está usando para darle sustento y crear una ola más impactante sobre el tema. ¿Sí? Pero es un video anónimo, convenientemente, en el que señalan que supuestamente tienen el celular que perteneció a Villavicencio. Ahora viene la autoridad. ¿Qué dice la Fiscalía General del Ecuador? Ellos dicen a través de un comunicado que el celular se encuentra en cadena de custodia del FBI de los Estados Unidos. Del Buró Federal de Investigaciones, del FBI de los Estados Unidos. La Fiscalía dice, ese celular lo tiene el FBI en Estados Unidos. En consecuencia, la información que circula es falsa. Falsa. Esto es lo que dice la Fiscalía General del Ecuador. ¿Ya? Hago esta separación y marco este punto. Esto es lo que dice la autoridad, la fuente oficial. Lo otro son supuestos chats y un video anónimo. Dele peso a las cosas. Ahora, en palabras de la Fiscalía, el celular no podría estar en posesión de quienes, y lo voy a citar, abro comillas, intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral, cierro comillas. Tal cual yo le decía, de la politización de lo que sea. La Fiscalía afirmó además que ese celular no fue periciado por la institución, sino por el mismo FBI, entidad que dice entregó en diciembre de 2023 una copia de su contenido a la Fiscalía. Una copia, le llaman copia espejo, ¿sí? Es decir, el FBI hace una copia idéntica y se lo entrega a la Fiscalía. Ojo con esto, esto es muy importante, es un detalle muy importante. Ya tiene la Fiscalía esa copia espejo que el FBI le da. Ojo, eso no quiere decir que ya accesó a la información la Fiscalía. Ahora va a entender por qué se lo digo. Hablé con la fiscal general del Ecuador, con Diana Salazar. ¿Qué me dice? Que sí, que el FBI le entrega una copia espejo del contenido digital que estaba sellada, es decir,
ten la copia en este sobre, imagínenselo en un sobre, no sé si sea un sobre, me imagino que será algo así, pero bueno, se lo entrego a usted, está sellado, no lo abra, no lo abra, yo se lo estoy dando a usted, Fiscalía, porque es la autoridad máxima aquí de justicia, para que usted le haga entrega, bajo cadena de custodia, a quien corresponde de acuerdo a la ley, que es el Centro de Acopio de Criminalística, que es lo lógico. Están investigando un asesinato, quien se encarga de investigarlo, pues la policía, y es el Centro de Acopio de Criminalística que recibe esta evidencia, copia espejo, que está sellada, que no debió y que no accesó, de acuerdo a lo que me dice la fiscal Diana Salazar, nunca a la fiscalía. Entregan esta copia espejo sellada a Criminalística. Responsabilidad desde ese momento ¿de quién? De la Policía Nacional. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque de inmediato se empieza a apuntar a que esta copia espejo y que estos chats y que la información la tenía la Fiscalía y que la filtró la Fiscalía. De acuerdo al testimonio de Diana Salazar, que es la fiscal general, confirma que sí, efectivamente el FBI les da una copia espejo sellada. Ellos tienen la obligación en cadena de custodia. ¿Cómo se lo explico? A ver, más fácil para que me entiendan. El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos dice, ¿cuál es la autoridad en el Ecuador que tiene que recibir esto? ¿Cuál es la máxima autoridad? Ante la ley. Es la Fiscalía. Ok. La Fiscalía se lo voy a dar. Pero, ¿quién debe investigarlo? La policía, porque es un asesinato. Y tiene que llevarse entonces a la bodega esa que ve usted en las películas de criminalística, la evidencia, y guardarla. Entonces, no te la doy para que acceses a ella, te la doy para que se la des a la policía y ellos la investiguen. Eso es lo que dice Diana Salazar, así se lo explico de fácil, peliculesco para que lo entienda. Razón por la cual entonces Diana Salazar, la fiscal, tilda de falsos los informes que apuntan a que la Fiscalía es el origen de la supuesta filtración. Asegura efectivamente recibir la copia espejo sellada y haberla entregado a Criminalística de la Policía Nacional, siendo responsable entonces ya del contenido y del acceso la Policía Nacional. Nosotros solicitamos reacción a la Policía Nacional del Ecuador sobre esas declaraciones y también la versión del FBI. Pero bueno, hasta ahora no hemos recibido respuesta. En cuanto la tengamos se la voy a dar a conocer, no tenga ninguna duda, ¿sí? Pero el FBI y la Policía Nacional no nos han dado respuesta. Aquí viene otro ángulo que es muy importante, es el otro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Está preocupada la Sociedad Interamericana de Prensa, por supuesto, porque hay una difusión masiva de estos presuntos chats de Fernando Villavicencio, además de otros centenares de personas. No es nada más lo de Fernando Villavicencio, están pues sacando muchos otros nombres de otras personas, dentro de los cuales hay unos 150 periodistas. Entonces, el ángulo que le da a la Sociedad Interamericana de Prensa es que es un tema de invasión a la intimidad. Sí, es una violación a la intimidad. Es una acción sin precedentes, dice, que debe ser investigada de inmediato. Por supuesto, imagínense la exposición en un tema tan peligroso en el que han asesinado a alguien. Si son ciertos estos chats, están, como diríamos, ventaneando, balconeando, exponiendo a cuántos ciudadanos más. Hasta hoy son supuestos chats, ¿eh? Mire usted, nada más para recordarle, ¿qué pasó con el asesinato de Villavicencio en términos legales y de investigación? Se sentenció a 5 personas. A 5 personas. ¿Sí? Y en octubre fueron 7 los presos imputados en el caso. Murieron en prisión. Murieron en prisión. No se conoce con detalle cómo, por qué, pero murieron, casualmente. Los imputados murieron en prisión. Es decir, a ver, dicen quienes interpretan este hecho como que los silenciaron, para que no pudieran decir quiénes eran los de arriba, los intelectuales. Eso es lo que dicen. Comprobado, no está. Son interpretaciones que se dan. Vamos a hablar del tema porque aquí hay algo
muy importante, de ser cierto esto, y estos presuntos chats, ser del teléfono de Fernando Villavicencio, hoy la pieza clave, el elemento de prueba tal vez más contundente que podría llevar a dar con el paradero de él o los autor o autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, es ese teléfono. Es ese teléfono. Ahí se puede conseguir mucha información que pueda aportar a la investigación que hasta hoy está parada, detenida, sobre todo después del asesinato de los imputados. Pero ¿qué pasa? Es que legalmente puede haber problemas. Puede haber problemas serios al haberse filtrado esta información. Realmente, Fernando, no podemos darle ninguna validez a esta información. Justamente hemos visto algunos informes técnicos de personas especializadas en el manejo de este tipo de información, en la que se ha demostrado que esta es una información fácilmente vulnerable, porque está realizado en un lenguaje HTML, apenas en un bloc de notas. Es decir, que una persona con dos dedos de frente puede irrumpir en esta matriz de HTML y hacer que los chats digan lo que quieran. Entonces, realmente es imposible darle validez a esta información que han compartido. Sin embargo, entendiendo que estas personas que han divulgado esta información en supuestos medios de comunicación ecuatorianos, y también personas que se deben a partidos políticos que incluso están participando como candidatos a la Asamblea Nacional, han difundido estas informaciones, según ellos es verdad. Pero si es que según ellos es verdad, ellos están incurriendo en algunos delitos muy pesados en nuestro país, iniciando por el tema de la violación a la intimidad, pero además también un proceso de obstrucción a la justicia. Si esta información fuera real, como ellos aseguran, entonces ellos estarían infringiendo un delito en contra del debido proceso en la investigación de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Además de eso, también estarían incurriendo en un fraude procesal, y además de eso, en la violación de esta información, en la exposición de esta información. Lo más interesante de esto ha sido, Fernando, ver la posición tanto de la CIP como de MAPS, que lo que han dicho es que, de ser cierta esta información, se estaría vulnerando el derecho de más de 150 periodistas, tanto del Ecuador como de otros países, y eso es algo sin precedentes, una violación masiva a los derechos de la libre expresión, de la privacidad y de la correspondencia de periodistas y diferentes fuentes de información. Como te digo, no puedo yo corroborar que esta información sea cierta. La verdad es que lo que nos damos cuenta es que es información totalmente manipulada, pero ya que estas personas aseguran una y otra vez que la información que ellos manejan es certera, pues la verdad es que espero que caiga todo el peso de la ley contra estas personas. Bueno, en varias ocasiones ha sucedido algo parecido, en donde de manera anticipada, antes de actuarse como prueba algún elemento, algún indicio o evidencia, se ha publicitado lo que el efecto que se genera de manera inmediata es que se anula la posibilidad inclusive de la propia fiscalía de actuar, de incriminar o de acusar. Lo que ha sucedido hoy, usted ha sido absolutamente claro en el análisis, en la introducción de este programa, es que la filtración de aquella información, primero que hay que indagar a fondo cuál es el origen, pero usted lo ha dicho de manera certera y categórica. El FBI ha asegurado que esta información ha remitido a Fiscalía General del Ecuador dentro de un sobre cerrado, como corresponde. Cuando Fiscalía recibe la copia espejo o los contenidos de la información que el FBI obtuvo del teléfono del señor Villavicencio, aquí se aplica un procedimiento que además es universal, la cadena de custodia. Y para ese efecto, la cadena de custodia no es sino un procedimiento legal
técnico, que es embalar, sellar debidamente con todas las seguridades en una caja, en un sobre y etiquetar toda la información que contiene. Y esto va efectivamente a Criminalística del Ecuador, al Departamento de Criminalística, que es de la policía, que está bajo la responsabilidad de los expertos criminólogos, criminalistas de la Policía Nacional, y solamente se apertura cuando hay la audiencia privada para la extracción y la comprobación de aquella información. Es decir, no se puede romper la cadena de custodia, sino en esos momentos y también cuando se actúa como prueba en una audiencia de juicio. ¿Qué ha sucedido ahora? Se publica, se difunde una información que además de lo que se conoce y como ha manifestado Fiscalía General del Estado, estaría siendo materia de una indagación fiscal, de una indagación previa, y se torna en consecuencia en una información de circulación restringida. Y la violación a esto, es decir, difundir esta información aquí en el Ecuador, constituye delito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora Fiscalía General del Estado? Abrir una investigación primero para determinar si las personas que están publicando los contenidos, los presuntos, los supuestos chats, obedecen a la realidad. ¿Cuál es la autenticidad? Pero esto se lo hace de manera técnica. ¿Cuál es la autenticidad? Porque para que se constituya en una prueba, respetando la cadena de custodia, además hay que verificar que esta información no haya sido cambiada, alterada o modificada. Entonces nos vemos en esta circunstancia que efectivamente bien podríamos llegar a establecer que se anula alguna posibilidad, alguna facultad de fiscalía de llegar al fondo de aquello que nos interesa, y usted lo ha dicho, llegar a establecer quiénes son los mentalizadores de la muerte del señor Villavicencio.